Estamos en el curso de Administración 2 y le vamos a dar seguimiento a la guía de estudio número 4. Recuerden que estamos hablando de la matriz FODA y dijimos que la matriz FODA es una herramienta de evaluación. Consideramos entonces y hacíamos la retroalimentación respecto a los elementos de esta matriz y dijimos que hay factores internos y externos. Ahora, la matriz, como se los dije inicialmente, puede ser para evaluar a toda la empresa, a un departamento o a los trabajadores en específico. Lo que busca la matriz FODA es establecer dónde están aquellos factores que están generando inestabilidad, que de una u otra manera están afectando el buen funcionamiento de la empresa. Eso es lo que hace la matriz FODA como porque dice que es la herramienta moderna para el análisis de la situación, es decir, para evaluar las condiciones actuales. Entonces, para poder trabajar la matriz FODA, se recuerdan que en la clase pasada pues vimos el ejemplo de una minería. Sí la leímos, ¿verdad? Que esta minería, mira, pues ellos se encargan de excavar esta minería y resulta que no tenían adaptado un buen proceso, no tenían los equipos correctos y resulta que se quedaron socavados ahí algunas personas y entonces hicieron a través de la matriz FODA una evaluación para saber qué fue lo que provocó que estas personas se quedaran soterradas. Y entonces se dieron cuenta que los equipos tecnológicos, que las medidas que ellos implementaban no eran las correctas y entonces tuvieron que implementar para evitar este tipo de daños materiales y sobre todo evitar las pérdidas humanas. Entonces, la matriz FODA se puede aplicar en cualquier ámbito. Aquí lo vemos que lo aplicaron en una minería. Ya les dije, nosotros lo vamos a trabajar a continuación, pero desde el punto de vista eh, restaurantero. Ahora, la matriz FODA se puede trabajar a través de 4 estrategias. Se recuerda que le expliqué que era una estrategia. De hecho, esto lo vimos en la guía número 3. Les expliqué que hay estrategias de crecimiento. Si recuerdan, les hablé de 4 tipos de estrategias. Las estrategias lo que buscan es crear ciertos parámetros o directrices que nos llevan a la toma de decisiones. Pero hasta cierto punto, una estrategia es un plan interno de la empresa. Por ejemplo, usted ahorita está estudiando, es un grupo de aproximadamente 15 personas, digamos 15. De esos 15, 14 de sus compañeros son su competencia. Resulta que van a elegir al abanderado. Entonces usted tiene 14 competidores. ¿Qué va a hacer para eliminar su competencia? Estrategias. ¿Cuáles serán? De repente usted dice, me voy a levantar, que se iba a las 5 de la mañana a estudiar todos los días. Voy a estudiar para mis evaluaciones, qué sé yo, voy a desvelarme, voy a estudiar 3 horas diarias, voy a repasar, voy a imprimir, voy a descargar y usted empieza a emplear estrategias, es decir, pequeños planes o pequeñas acciones que le van a llevar a su meta. Por eso es que dice que las estrategias se vuelven parte de la toma de decisiones. Entonces, en este caso, podemos implementar 4 estrategias a través de la matriz FODA. ¿Y qué estrategias serían? Primero, aquí está. Las estrategias son combinadas entre los mismos elementos de la matriz FODA, es decir, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. La primera estrategia puede ser DA, la segunda DO, la tercera FA y la cuarta FO. Puras notas, ¿verdad ustedes? Pero es la combinación de fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza, etcétera, etcétera. Entonces empecemos con la primera. Una debilidad y una amenaza. La debilidad es interna, ya dijimos, es un factor que la empresa tiene que son, por ejemplo, que no tenga buena infraestructura, que no tenga buen mobiliario, que los trabajadores no sepan hacer su trabajo, que no tenga tanta demanda o clientela a la empresa. Esas son debilidades de la empresa. No influyen nada más que la propia empresa y su equipo, su mobiliario, su personal. Por eso se llaman debilidades. Ahora, las amenazas. Las amenazas son externas. ¿Qué puede constituir amenaza para una empresa? Que aperturen otra empresa frente a ella, o unas 2, 3, 4 más, que incrementen costos, que el mercado se dispare en cuanto a precios. Entonces, las amenazas son factores que la empresa no puede moderar. En este caso, si hacemos la combinación de las A, que sería una debilidad con la amenaza, quedaría. Busca minimizar debilidades y amenazas y se conoce como estrategia mini-mini. Por minimizar, minimizar. Puede requerir que la compañía, por ejemplo, establezca una coinversión, se reduzca o hasta se liquide. Se recuerda que le expliqué que habían estrategias de coinversión cuando, por ejemplo, la empresa tiene en el mercado un producto
y resulta que este mismo producto lo va a modificar o va a reinvertir en este. ¿Se recuerda que le expliqué que eso era la coinversión? Entonces, lo que usted tiene que pensar en esta forma de análisis de la matriz FODA es que hay debilidad, que es algo negativo, y hay amenaza, que es algo negativo, y a la empresa no le conviene tener debilidad y amenaza. Entonces, lo que tiene que hacer es buscar dónde están las debilidades y esas debilidades convertirlas en fortalezas. ¿Para qué? Para evitar las amenazas. Y por eso es que se le conoce como una mini-mini. La segunda dice que es la do. Entonces aquí vemos una combinación, una debilidad con una oportunidad. Aquí vemos que hay más ventaja, porque en las anteriores es una debilidad y una amenaza, son dos cosas negativas. Entonces la empresa prácticamente o tiende a perder todo o que, como dice el último punto, que la empresa o venda o reinvierta o liquide totalmente y se quede a cero, porque la empresa está viendo solamente aspectos negativos. Entonces, tiene que tomar decisiones en cuanto a qué estrategia va a implementar. Pero si se da la DO, que es una debilidad con una oportunidad, es la mezcla de debilidades y oportunidades, entonces tiene 50-50. Es decir, que no ha perdido al 100%, pero tampoco ha ganado, porque tiene 50-50. Entonces dice, la estrategia DO intenta minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. Así, una empresa con debilidades en algunas áreas puede desarrollarlas desde el interior o adquirir las competencias necesarias, como tecnología o personas con las habilidades necesarias en el exterior para aprovechar las oportunidades en el ambiente externo. Entonces, mire, pues, la debilidad dijimos que es que la empresa, el personal de la empresa no está capacitado, no tiene la habilidad, no tiene la destreza, no tiene el conocimiento. Es decir, que el personal está a cero. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa? Tiene oportunidad la empresa de contratar personal. Ese es un factor externo. Hay gente, hay afuera gente capacitada, con experiencia, con la capacidad, las habilidades y destrezas. Entonces, esa es una oportunidad. Entonces, si hay personal que no tiene habilidad, contratan personal con capacidad, capacitan al personal que no tiene habilidad y entonces la debilidad se convierte en una fortaleza. Ese es el objetivo de aplicar una estrategia a través de la matriz FODA que sea DO, debilidad, oportunidad. La tercera, FA, es una fortaleza frente a una amenaza. Aquí vemos una vez más que la empresa tiene 50-50. ¿Cómo así? Tiene fortalezas y amenazas. Las fortalezas son internas, las amenazas son externas. Fortaleza, personal capacitado, equipos innovadores, infraestructura, todo está bonito, todo está en un lugar céntrico, tiene buena demanda, entonces tiene fortalezas. Ahora se presentan amenazas. ¿Cuáles son las amenazas? Que resulta que se aperturaron 2 restaurantes cercanos. Se presenta una gran amenaza, porque esto puede repercutir en pérdida de clientela, en baja de ventas. Entonces, ¿qué hace la empresa? Aprovecha sus fortalezas y dice, utiliza las fortalezas de la organización para ocuparse de las amenazas en el ambiente. La meta es maximizar, a las primeras y minimizar a las segundas. Así, una compañía puede usar sus fortalezas tecnológicas, mire, financieras, gerenciales o de marketing para hacer frente a las amenazas de un nuevo producto introducido al mercado por su competidor. Entonces era lo que yo le decía, la empresa tiene todo a su favor, está bien constituida, tiene buenos equipos, tiene buen personal, tiene buenas estrategias de marketing, se ha dado a conocer bien en el mercado, pero resulta que abrieron otras 2 empresas. Entonces, ¿cómo va a hacer la empresa para poder eliminar esa competencia, para poder evitar esa amenaza? Entonces empiezan a hacer, yo no sé si ustedes han visto a veces que dice, en los restaurantes dice, sacan combos, sacan ofertas. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que hay una amenaza. Entonces aprovechan sus fortalezas y lo que hacen es crear pequeñas estrategias para eliminar la amenaza y ellos seguir en el mercado. No crea usted que, ay, qué buenos, quieren darnos un descuento o una oferta. No, ellos están viéndolo desde el punto de vista administrativo. Lo que pasa es que nosotros no lo comprendemos así, pero ellos lo que buscan con ello es aprovechar. Se dieron cuenta que, por ejemplo, ahorita, si ustedes se dieron cuenta ahorita en el tema de la pandemia, en la situación, todos los restaurantes empezaron a bajar precios. Empezaron que combo familiar, que paga 2, llévate 3 y todas esas ofertas.
Y usted dijo, eso está buenísimo, ¿verdad? Usted dijo, aprovecho, pero esa es una estrategia de venta, porque se dieron cuenta que habían amenazas. La amenaza en el exterior era que el nivel económico de muchos se vino abajo, no había como que tanta disponibilidad a darse gustitos extras, ¿verdad? Ustedes, entonces ellos tuvieron que aprovechar a través de la amenaza, tomar sus fortalezas y entonces mantenerse en el mercado. Así es como se mueve esta estrategia que es la FA, una fortaleza frente a las fortalezas frente a la amenaza que se pueda presentar. Y por último están las FO, que aquí vemos que hay dos aspectos positivos, a diferencia de las primeras. En las primeras eran dos aspectos negativos, debilidad, amenaza, pero aquí estamos viendo en la cuarta estrategia FO, fortaleza, oportunidad. Las fortalezas son internas, pero son aspectos positivos que tiene la empresa. Las oportunidades son externas, pero también son aspectos a favor que pueden contribuir en el crecimiento y en el desarrollo de la empresa. Entonces, ¿en qué consisten estas? Y dice que capitaliza las fortalezas de una compañía para aprovechar las oportunidades. Es la más deseable, de hecho, la meta de la empresa es moverse desde otras posiciones en la matriz hacia esta. Si tiene debilidades, buscarán superarlas para convertirlas en fortalezas. Si enfrentan amenazas, lidiarán con ellas para poder enfocarse en las oportunidades. Entonces, la empresa se tienen que listar todo lo que se tiene a favor. ¿Qué fortalezas tiene? Vuelvo y repito, ¿cuáles se pueden considerar fortalezas? Equipo. Por ejemplo, si hablamos de una cocina, que tenga estufas, hornos industriales, que tenga microondas, que tenga refrigerador, que tenga congeladores, licuadoras y todos los insumos necesarios para elaborar los platillos. Esa es una fortaleza. Pero ¿qué pasa si usted ve la cocina de un restaurante y apenas si tiene una licuadora, una estufita, una refri que apenas si mantiene el nivel de los alimentos, una mesa? ¿Será que eso es una fortaleza? Evidentemente no, ¿verdad? Usted, al contrario, eso se convierte en una amenaza. Entonces, el equipo industrial, los equipos tecnológicos, el personal altamente capacitado se convierte en fortaleza de la empresa. Por eso es que usted como trabajador representa una debilidad o representa una fortaleza para la empresa. Su conocimiento, sus habilidades, sus destrezas pueden decir qué es lo que usted representa en la empresa y si les conviene o no. Y muchas veces si no convenimos, que nos vaya bien, ¿verdad? Alguien más va a ocupar su lugar o puesto porque se necesita de personal altamente capacitado. Entonces la empresa toma todo lo que tiene a su favor y aprovecha todo lo que surgió en el ambiente. Le decía, una oportunidad puede ser que, por ejemplo, ahora dice el restaurante, yo inicialmente que aperturaron 2 restaurantes más, se convirtió en una amenaza. Pero resulta que ahora fue al contrario, en lugar de aperturarse se cerraron 2. Eso se convierte en una oportunidad, ¿sí o no? Porque la clientela que tenían estos 2 restaurantes puede ser ahora captada para el restaurante que quedó. Entonces, se movió en el ambiente, el restaurante no influyó en nada y se convierte en una oportunidad. Por ejemplo, que incremente, por ejemplo, que se mejore la economía o haya más desarrollo para el sector o la población donde está ubicado el restaurante, puede ser una oportunidad, porque entonces hay un acceso a consumo de productos y servicios. Entonces ahí se convierte en una oportunidad. Las oportunidades son factores externos y aquí lo que dice es aprovechar las fortalezas para qué? Para minimizar si se presentara alguna debilidad, minimizarla y si se presenta alguna amenaza a través de la fortaleza se elimina y se aprovecha. En lugar de ser una amenaza se convierte en una oportunidad. Antes se aplicaban las 4, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ahora usted analiza la situación y usted dice, bueno, la situación es esta, entonces, ¿qué voy a aplicar? Una TA, una TO, una FA o una FO, porque se pueden aplicar de esta manera específica. ¿Cómo así? Les voy a poner el ejemplo y el ejercicio que les traigo para el día de hoy. ¿En qué consiste? Van a ver, pues, este es el punto. Ustedes me dicen cuál de las 4 estrategias se aplicaría, tanto para los que están acá presencial y para los que están en línea. Eh, el problema es el siguiente. Dice el restaurante Saborcito Chapín cuenta con 50 años de servicio en el mercado, o sea, tiene 50 años de experiencia, ha funcionado durante 50 años.
Ha sido un restaurante con enfoque familiar. Desde su apertura hasta la actualidad, el dueño del restaurante ha sido chef y encargado del personal de servicio. El chef está en la cocina, pero el encargado del personal de servicio se refiere a meseros, garroteros y todo el personal que lleva los alimentos a la mesa, porque él dice que ha sido el chef y el encargado del personal de servicio. Don Rodrigo, que es otro trabajador, no está hablando del mismo, sino Don Rodrigo dice, lleva laborando para esta empresa como capitán de meseros 30 años, ¿sí? Consecutivos, tiene gran experiencia este señor. Pero en los últimos 10 años, el personal de servicio, háblese de meseros y garroteros, ha sido reemplazado provocando inestabilidad a la empresa. ¿Por qué? Porque mire, pues, no hay nada mejor que el trabajador tenga estabilidad laboral, que el trabajador también tenga tiempo laborando para la empresa, porque mire, si usted va a laborar a una empresa en donde dura un mes, 2 meses, 15 días, 3 meses, usted dice claramente que es un trabajador con tanta inestabilidad. Algún problema se está presentando. ¿Por qué no duran los trabajos? A contrario, aquella persona que diga 30 años de experiencia, 6 años, 5 años, 7 años, 10 años laborando para una misma empresa, quiere decir que la persona sabe hacer su trabajo, quiere decir que la persona ha aportado al beneficio de la empresa, ¿sí o no? Porque obviamente ya duró, o sea, el hecho de que una persona dure para una empresa, no crean ustedes que solamente es porque, ay, me agrada y quiero mucho a ese trabajador. No, el trabajador tiene que representar beneficios para la empresa. Y en este caso, don Rodrigo tiene 30 años de experiencia, pero resulta que de los últimos 10 años para la actualidad, los demás trabajadores no duran, se van. Entonces esto genera inestabilidad porque no hay una constancia y hay que estar capacitando al trabajador constantemente, hay que estarle enseñando, hay que estar retroalimentando y esto es pérdida de tiempo, pérdida económica, el trabajador no sabe hacer bien su trabajo, hay baja en la clientela por muchos factores. Entonces dice, el personal ha sido reemplazado provocando inestabilidad a la empresa. Por tal motivo, han decidido contratar personal para este departamento. ¿Qué departamento? El de restaurante, porque obviamente está hablando del personal de meseros y garroteros. Entonces es restaurante. A la convocatoria se han presentado 15 aspirantes. Entre los tantos, usted es uno de ellos. Usted va a esa convocatoria, usted va a trabajar para ese restaurante. 5 de ellos, o sea, de los 15, 5 tienen experiencia de meseros entre 6 a 7 años. 5. De los 10 restantes, 2 tienen una experiencia de 3 años. Ya van 7. Los 8 que restan, y ahí va incluido usted, no se sabe si han trabajado o no para un restaurante, no se sabe o no si saben del tema de servicio, de meseros y toda esa situación. Entonces, considerando la situación, escriba 10 aspectos en los cuales cree su competencia se convierte en una amenaza. ¿Cree usted que los 14 restantes son una amenaza para usted, sí o no? ¿O usted sería una fortaleza para la empresa? Evalúese. ¿Sabe usted el trabajo de meseros? ¿Sabe usted qué debe hacer un mesero? ¿Cómo atender una mesa? ¿Cómo servir? ¿Cómo llevar una charola? ¿De qué lado sirve? Eso lo vimos de manera teórica el año pasado. Pero yo le pregunto, ¿cree usted que puede elaborar para un restaurante? A estas alturas yo le diría, mire, vamos a trabajar, vamos a ir a elaborar un restaurante. ¿Usted cree que da la talla? ¿Que puede trabajar ahorita mismo para un restaurante? Autoevalúese usted. Usted sabrá. Ahora bien, ¿qué estrategia creen que se tendría que analizar acá? ¿O cuál utilizaríamos? ¿La DA, la DO, la FA o la FO? ¿Qué estrategia utilizaríamos? La pregunta también va para los que están en línea. ¿Qué estrategia vamos a utilizar? De las 4 que se nos presenta, ¿qué estrategia utilizamos? Recuerde que no puede activar audio. Lo que usted va a hacer es a través de la opción del chat, usted me puede dejar ahí sus comentarios. El problema, ya lo planteamos, es un restaurante que tiene 50 años de estar funcionando, un jefe con 50 años de experiencia, un trabajador con 30 años y ahora se va a contratar personal. ¿Qué estrategia o qué creen ustedes que se podría aplicar? ¿Da, do, fa o fu? Fa es una fortaleza y una amenaza.
Una fortaleza con oportunidad. Mire pues, el problema del restaurante, escuche, es la inestabilidad en los trabajadores. ¿Eso es una fortaleza o es una debilidad? Entonces, ¿qué estrategia aplicamos? Y ahora viene en que van a contratar personal. Eso se puede convertir en una fortaleza, en una oportunidad o en una debilidad. Ustedes digan. Entonces, ¿qué estrategia vamos a emplear? Es una debilidad frente a una oportunidad. La empresa está teniendo problemas y es que el personal no es estable. Hay que estarlo cambiando, hay que estar capacitando, hay que estar invirtiendo. Entonces la empresa tiene debilidades en el personal. Por lo tanto, la oportunidad aquí es que se puede contratar personal. Esa es una oportunidad. Hay personal afuera altamente capacitado porque dice, el problema dice que hay personas que tienen en el equipo que se va a contratar, hay personas que tienen de 6 a 7 años de experiencia, hay otros 2 que tienen 3 años de experiencia y en el resto va usted. ¿Tiene experiencia laborando en restaurantes? ¿Alguno de los que están acá? ¿No? De los que están en línea, ¿alguien ha trabajado o tiene experiencia de laborar en algún restaurante? Entonces, ¿cómo solucionamos esta situación? Ahora dice, el punto es, ya se sabe entonces que al hacer un análisis, lo que vamos a hacer es aplicar una estrategia que dijimos, una debilidad, porque se va a evaluar, se quiere contrarrestar la debilidad a través de la oportunidad. Lo que se quiere es minimizar las debilidades y aprovechar las oportunidades para que entonces esa debilidad deje de ser debilidad y se convierta en una fortaleza de la empresa. Entonces es ahí donde nosotros utilizamos la matriz FODA y se da cuenta, no estamos utilizando fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza. El punto es comprender cuál es el problema, en dónde radica el problema, en este caso es en el personal, porque no está hablando de que no tengan mobiliario, no está hablando de que no tengan equipo, no está hablando de que no tengan infraestructura, el problema es el personal. Entonces se da cuenta que la matriz FODA no se aplica solamente para un proceso administrativo, solamente para maquinaria, solamente para equipo o la ubicación de la empresa, sino también se puede aplicar en el personal. Esa es la ventaja de poder emplear o utilizar la matriz FODA como una herramienta de evaluación. Entonces, el trabajo queda asignado. Este es un ejercicio que ustedes van a realizar. De repente y lo resolvemos en el curso de práctica supervisada, ya que ahí no tenemos trabajo que realizar, ¿verdad? Ahí podemos trabajar. Entonces, nos vamos a detener hasta acá por cuestiones de tiempo. Para los que están en línea, tome en cuenta este ejercicio práctico, analice, aplíquelo, porque esto le va a servir bastante para ampliar su conocimiento. Así que con esto detenemos la clase del día de hoy del curso de administración.